tardes, compañeras maestras, apreciados maestros. A nombre de nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, reciban la más cordial de las bienvenidas, a la vez que les hace llegar un afectuoso saludo y les agradece por estar participando en esta segunda etapa del Programa Nacional de Formación Continua. El CENTE, siempre atento a la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, a la defensa de la educación y la escuela públicas, siempre atento a acercar insumos y herramientas a sus compañeros agremiados para el buen desempeño en el aula y la consolidación a la vez de la nueva escuela mexicana. Agradezco de igual manera, de manera muy particular, a los secretarios generales, a las secretarias generales, a los compañeros del equipo nacional que se encuentran acreditados en cada una de sus secciones, a nuestras secretarias y secretarios generales, porque son los responsables directos de que este evento se lleve a cabo, facilitando insumos, facilitando convocatorias, espacios, y en fin, ustedes saben perfectamente de esto. A la doctora Beatriz Cota, rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales, el 6 de la sección 54, a su secretario técnico, al doctor Marcos Ramírez, y a su equipo académico. Muchísimas gracias por siempre estar acompañándonos, por siempre estar facilitando las tareas de las compañeras y de los compañeros que están inscritos. Nada de esto sería y tendría sentido sin ustedes, compañeras maestras, sin ustedes, compañeros maestros, quienes activamente participan todos los días, quienes comprometidos con su materia de trabajo han asumido esta gran responsabilidad. A los compañeros que permanentemente estamos en comunicación con ellos, a los coordinadores de cada una de las secciones sindicales, a su equipo de acompañamiento académico igual, quienes atentos a sus necesidades, a sus dudas, siempre acuden al llamado de ustedes. Hoy damos continuidad, hoy damos seguimiento al Programa Nacional de Formación Continua del CENTE. Hoy nos toca llevar a cabo el módulo 4 de las sesiones 15 y 16 de este diplomado, la evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana. Bienvenidos compañeros, bienvenidas compañeras, y me voy a permitir presentar a quienes hoy vamos a conducir y moderar este evento, a la maestra Gabriela Bañón Estrada y su servidor Paulino Canul Pacap, al equipo que nos acompaña de la dirigencia nacional, quienes forman parte de la Comisión Nacional Organizadora. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias compañeras, muchas gracias compañeros. Y voy a ceder la palabra a la maestra Gaby para que nos haga el favor de darnos a conocer los objetivos del diplomado y cada una de las características de quienes van a participar en el mismo. Muchísimas gracias nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a dar inicio a este evento, ya que más que discursivo, es de entrar a lo que a ustedes les interesa. Muchas gracias, buenas tardes. Maestra Gaby. Muchas gracias, maestro Paulino. Compañeros, buenas noches a todos. El objetivo de este diplomado, la evaluación formativa desde los campos formativos de la nueva escuela mexicana, es capacitar a los educadores para comprender, diseñar y aplicar estrategias de evaluación formativa que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes mediante la implementación de métodos innovadores y efectivos en los distintos campos formativos, contribuyendo así a una educación más humanista, inclusiva, significativa en el contexto de la nueva escuela mexicana. Nos complace presentarles al equipo académico, los ponentes responsables de las sesiones 15 y 16, al maestro Miguel Ángel Pisa Lucero y al doctor Adán Enrique Méndez Melcher. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos.
De igual manera, también quiero presentarles y agradecemos siempre a los compañeros que nos han acompañado y que nos auxilian siempre como intérpretes de la lengua de señas mexicanas, al maestro Daniel Martínez Gámez y a la maestra Yetlanesi Félix. También muchas gracias por el apoyo. Y a continuación, si me permiten, daré lectura a la síntesis curricular del maestro en docencia, Miguel Ángel Pisa Lucero, quien actualmente colabora como catedrático en el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE. Se ha desempeñado como directivo dentro del área de educación especial y ha participado en ponencias en el Congreso Internacional de Educación de Academia Journals. Bienvenido. Y de igual manera comparto con ustedes la síntesis curricular del doctor en Administración Educativa, Adán Enrique Méndez, quien actualmente es catedrático de maestría en el Centro de Estudios Educativos y Sindicales, también de la sección 54, ha participado en la capacitación docente en diversos procesos educativos del Sistema Nacional, así como cursos virtuales y procesos de evaluación. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por su colaboración. Por último, nada más les invitamos, como siempre, a que participen de manera interactiva en el chat, ya que nuestros ponentes, en la medida de lo posible, podrán también considerar algunas aportaciones o responder algunas preguntas que hagan ahí mismo. Y sin más, pues cedo el uso de la voz, les corresponde a ustedes la conducción. Bienvenidos todos y adelante, maestro y doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, compañeros, por la presentación. Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Como decía la maestra, vamos a dar inicio a la parte de la sesión que nos corresponde el día de hoy, la cual va a estar organizada para tocar 4 puntos muy importantes que consideramos nosotros para un buen desempeño docente. Tenemos aquí, ¿me ayuda, maestro, por favor, para seleccionar la presentación? Gracias. Tenemos el día de hoy la identificación de instrumentos efectivos. Vamos a platicar, primero que nada, acerca del análisis de instrumentos de evaluación existentes para campos formativos. Instrumentos que ustedes como docentes utilizan y que consideramos para hacer esta presentación. Y como tal, pues también vamos a estar recuperando, como le decía la maestra, sus aportaciones. Por eso tenemos aquí nuestros equipos para estar pendientes del chat. En un segundo momento vamos a tocar también la evaluación crítica y la evaluación normativa, cuáles son sus principales similitudes y diferencias y cómo podemos utilizarlas de acuerdo a las necesidades que presentamos en cada uno de los distintos contextos donde nos estamos desempeñando. Pues estamos aquí muchas secciones sindicales de muchos estados de la República y todos tendremos algunas situaciones muy particulares que tenemos que considerar al momento de plantear un proyecto, de evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos y también de evaluar la enseñanza. Bueno, pues también vamos a hablar de la evaluación de los instrumentos que estamos utilizando para ver si de verdad están arrojándonos la información que nosotros necesitamos. A lo mejor no la que queremos, sino la que necesitamos. En una tercera parte vamos a ver la identificación y evaluación de habilidades procedimentales, conceptuales y actitudinales. Y cerramos con estrategias para identificar y evaluar habilidades prácticas, conceptuales y actitudinales en campos formativos. Aquí vamos a ver instrumentos concretos que podemos utilizar para realizar estas actividades en la función docente. Muy bien, para iniciar con la exposición, con esta presentación, vamos a retomar muchos conceptos que nosotros ya conocemos y se han estado mencionando a lo largo de este trayecto formativo. Vamos a tratar de recordar estos conceptos y pues ir preparándonos para lo que sería el cierre con el doctor Adán Méndez. Primeramente aquí nos dice esta lámina que en la nueva escuela mexicana los instrumentos de evaluación son herramientas diseñadas para valorar el aprendizaje, desarrollo y competencias de los estudiantes de manera integral, alineándose con los principios humanistas y transformadores que priorizan el bienestar y la formación integral. Quiere decir que nuestro plan de estudios nos plantea pues una serie de PDAs, de contenidos que nosotros debemos analizar y ajustar para que cuando se lo presentemos a nuestros alumnos y los trabajemos con ellos en las actividades diarias, pues ya podamos
pues llevarlo a un grado de experimentación con los alumnos, donde realmente pues el aprendizaje sea situado y pues tenga un sentido real para nuestros alumnos, independientemente del nivel en el que estemos hablando, porque aquí hay compañeros de inicial hasta secundaria, de todos los niveles, de todas las subsistemas y telesecundaria, secundaria, indígena, especial. Al final de cuentas, el proceso es muy similar en relación al análisis de la práctica que tenemos que realizar para que nuestro desempeño docente pues vaya en función de lo que nuestros alumnos necesitan. Y vamos a ver un par de ejemplos aterrizados en la realidad, específicamente de donde se sale la muestra, que en nuestro caso es del estado de Sonora. Entonces, habíamos estado analizando el proceso de evaluación durante las últimas 7 sesiones y nos decían, ¿qué nos tenemos que preguntar primero? Entonces, ¿qué debo decidir y qué información necesito para tomar esa decisión? Cuando hablamos de evaluación formativa, pues hablamos de un proceso que nunca está terminado. Independientemente si terminamos o no terminamos el proyecto, el proceso de evaluación empieza desde la concepción de nuestra planificación de actividades. Entonces, no solamente vamos a decidir cuáles son los contenidos y los PDA que vamos a estar trabajando, o vamos a problematizar acerca de qué es lo importante, a qué queremos abonarle desde el trabajo en el aula, en la escuela o en la comunidad, sino además desde la primer concepción de nuestras planificaciones, por decirlo de alguna manera, tenemos que considerar también cómo vamos a evaluar, en qué momentos vamos a evaluar y qué instrumentos son los que vamos a necesitar. Y esos instrumentos tienen o tendrán una serie de características muy particulares que también nosotros como docentes debemos tener bastante claro qué, cuándo, cómo y dónde evaluar. Vamos a avanzar entonces con nuestra lámina y tenemos por aquí en el siguiente punto, maestro Gastón, me ayuda, que tenemos que definir el tipo de información que se requiere. Es posible seleccionar el tipo de instrumento de evaluación que resulte adecuado y construirlo. Entonces, pues sí, ya hay instrumentos que las mismas autoridades o los mismos teóricos de la educación han construido, pero será raro que o que podamos usar un mismo instrumento siempre para evaluar diferentes áreas del quehacer humano en diferentes contextos y que siempre van a estar atinados. Por eso a los que han leído, les ha tocado encontrarse con un término que es la evaluación normativa y la evaluación criterial, pues sabemos que hay unos instrumentos estandarizados que nos sirven para determinadas cosas, pero por otro lado, pues nosotros tenemos que construir en ocasiones instrumentos que sean aterrizados a nuestra realidad. Entonces, con la información que debe ser interpretada, nosotros vamos a emitir un juicio de valor que pueda orientar nuestra acción docente. La evaluación es parte integrante del proceso de interacción que se desarrolla entre el profesor y el alumno. Entonces, pues obviamente nosotros tenemos que considerar a nuestros estudiantes para determinar cómo se va a llevar a cabo la evaluación. Y podemos utilizar cualquier tipo de instrumento y cualquier tipo de evaluación, hablando de quién evalúa, de cuándo se evalúa o de cómo se evalúa. Todas las herramientas y todos los instrumentos son buenos y todos nos sirven para identificar situaciones y aprendizajes, cómo estamos enseñando, si está funcionando lo que estamos haciendo, pero no todos se utilizan al mismo tiempo y no todos generalmente podemos decir que funcionan siempre. Depende para qué lo estemos utilizando y si estamos haciendo algún ajuste a ese formato. ¿Qué debe significar? Pues una utilidad real tanto para el docente como para el estudiante. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no la evaluación con una visión anterior nos servía pues para asignar una calificación y para determinar en base a la normativa vigente si el alumno acreditaba un grado o no lo acreditaba o se iba a, a recuperación. Entonces, pero pues con la propuesta de la nueva escuela mexicana, con una educación humanista, la evaluación nos debe de servir para saber qué es lo que tenemos que cambiar para que nuestros alumnos logren un aprendizaje real, un aprendizaje que los lleve a cumplir
eh, perfil de egreso de la educación básica que se maneja. Entonces, vamos avanzando hacia allá. Para alcanzar esa meta, pues primero que nada, el alumno debe conocer los resultados obtenidos en cada uno de sus intentos. Solo podrá corregir los errores si recibe información acerca de su localización y de las estrategias más aptas para su rectificación. Ahora les pregunto yo, aprovechando que tenemos aquí el instrumento del chat, si nosotros le entregamos los resultados de las evaluaciones a los alumnos, además de los instrumentos normativos como los exámenes o las pruebas estandarizadas, llámese que algunas ya no se aplican, ¿no? Pero si podemos recordar, tenemos ISAT, tenemos el PISA, entonces tenemos los exámenes que nos entregaban para los diferentes concursos académicos a nivel estado y a nivel nacional. Digo, los alumnos nos damos el tiempo de entregarle los resultados y no solo entregarle los resultados para que conozcan su calificación, sino además para poder corregir los errores que se cometieron o identificar en dónde se les está complicando ese aprendizaje a nuestros alumnos. Lo mismo pasa cuando a veces un directivo llega y nos da acompañamiento. Realmente nos sirve el acompañamiento si después no hay una reunión o no hay un informe o una plática donde le digamos al docente una serie de recomendaciones o observaciones de lo que se encontró de su trabajo, de su organización o de la sistematización de la recopilación de evidencias. Y no hablo acerca de un acompañamiento o un informe como de auditor, sino como un superior que te acompaña y te da recomendaciones reales que te van a servir para facilitarte el trabajo. Realmente siempre es así. Dice la maestra Luz, que el alumno siempre debe reflexionar en su desempeño, qué fue lo que aprendió, dónde debe poner énfasis y recibir una retroalimentación constante. Pues claro que sí. Entonces, lo que hablábamos al inicio, si tienes un buen instrumento y aplicaste una buena estrategia de evaluación, vas a tener la oportunidad de identificar dónde se están presentando las dificultades y cómo las podemos solventar. Pero si solamente lo hacemos para obtener una calificación, pues difícilmente. Entonces, dice, para que esto funcione, el estudiante debe internalizar, hacer suyo los resultados de la evaluación. Caso contrario, puede transferir toda la responsabilidad al docente o ampararse en la mala suerte, quedando impermeable y ciego ante sus hierros. La misma escuela mexicana, en el anexo del documento donde se establece el plan y programa de estudios, nos invita o nos dice que una de las funciones principales del docente del sistema educativo es, o una de los objetivos principales que deberíamos de tener es lograr que el alumno sea un participante activo de su propio trayecto formativo en educación, que tenga un proyecto de vida y que vea que todo lo que se está haciendo dentro de la institución educativa es para que él mejore no solo su calidad de vida en el futuro, sino adquiera cultura, mejore sus relaciones y mejore su comunidad. Entonces, cuando consideramos estas situaciones, involucramos al alumno, la evaluación, o perdón, si no lo hacemos, la evaluación va a permanecer ajena al aprendizaje. Continuamos y tenemos aquí lo que les quería comentar. Estábamos analizando la diferencia entre los exámenes basados en la norma y con referencia a criterio. Maestros, ¿me pueden ahí decir en el chat, por favor, cuáles son los exámenes basados en la norma? ¿Cuáles conocemos? ¿Cuáles hemos utilizado? Vamos a esperar aquí en el chat. Dice la maestra Norma, el acompañamiento es un objetivo fundamental en nuestra práctica docente. Claro, maestra, y por eso estamos aquí en estos espacios donde no solamente se expone y se expresan ideas, sino también pues tenemos la oportunidad de discutir, de dialogar a la distancia. Muchas felicidades, por cierto, y mi reconocimiento para todos los compañeros que estamos ya en esta octava sesión por su compromiso y por su constancia, por su permanencia.
aprovechando para hacer el comercial, vamos a estar trabajando en esta sesión con las fichas que en plataforma deberán subir, que son la ficha 28, 29, 30 y 31, para que no estén perdidos. Entonces, esta sesión, la tarea o los pendientes que tenemos que subir a nuestra página son las fichas 28, 29, 30 y 31. Por ahí dicen Mejoredu, dicen medición, dicen CISAT y Mejoredu. Bueno, tenemos los exámenes basados en la norma, los instrumentos, y por no decir, y para no decir solamente exámenes, pues vamos a decir instrumentos basados en la norma. ¿Son malos? No necesariamente, ya habíamos mencionado que en su momento, pues son funcionales, pero tienen diferencias con la medición criterial. Primero que nada, hay unas diferencias que son más obvias, es que cuando hacemos evaluaciones basados en la norma, tienen una tendencia más individualista, como esos exámenes que mejoran, el CISAT, Mejoredu, PISA, etcétera, pues son más individualistas y la medición criterial pues busca un poco más la colaboración de los alumnos. Desde la definición tenemos la medición normativa como una evaluación que compara el desempeño con un estudiante en relación a sus demás compañeros y establece ciertos grupos de referencia o de desempeño. Mientras que en la criterial, la evaluación está basada en estándares o criterios específicos que nosotros mismos nos debemos dar a la tarea de establecer y de hacérselo saber a los alumnos, lo que comentábamos hace rato. ¿Saben los alumnos qué es lo que les vas a pedir o qué es lo que estás esperando de ellos? El objetivo de la medición normativa es clasificar a los estudiantes, mientras que la medición criterial determina si los estudiantes han alcanzado los niveles específicos de la competencia, de lo que estás trabajando en el aula, de lo que te propusiste. Vamos a hablar en general de proyectos, porque son las metodologías sociocríticas propuestas que tenemos para esta nueva escuela mexicana en los 4 campos formativos. Entonces, aunque tengamos el mismo grado de quinto de primaria en un área rural, una área urbana en Hermosillo, no necesariamente los dos docentes están trabajando lo mismo al mismo tiempo. Entonces no vamos a estar utilizando los mismos instrumentos de medición o de evaluación en los mismos meses o en el mismo trimestre. ¿Cuáles son las ventajas de una medición normativa? Porque también hay, no son solamente, como le digo, no son contrapartes. Lo que tenemos que identificar nosotros es cuándo usar una y cuándo usar la otra, dependiendo de lo que estemos trabajando en el aula. Es útil la medición normativa para la selección y agrupación. Proporciona una visión comparativa para darte una idea de cómo está tu grupo. Claro que eso nos sirve para nosotros como docentes frente a grupo tomar decisiones, pero la medición criterial promueve la equidad, facilita la identificación de áreas específicas de mejora para la toma de decisiones. Mientras que por un lado, pues tienes la identificación de las áreas de oportunidad del grupo o cómo están, con el otro lado puedes tomar decisiones. ¿Cuáles son los desafíos de la medición normativa? Que genera competencia y no identifica necesariamente conocimientos o habilidades específicas que podamos retroalimentar. Mientras que la medición criterial establece criterios claros que se van a conocer a los alumnos y puede no reflejar la diversidad de sus capacidades. Aquí, pues, tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando acerca de un currículo flexible de la nueva escuela mexicana, donde nosotros determinamos, seleccionamos, organizamos, incluso proponemos contenidos nuevos de acuerdo al área donde vamos a estar trabajando para poder evaluar de una manera más integral a nuestros alumnos. Y pues las aplicaciones de la medición criterial tenemos las evaluaciones formativas y sumativas, programas de certificación y acreditación. Y del otro lado, en lo normativo, tenemos pruebas estandarizadas para la selección de programas avanzados, por ejemplo. Entonces habíamos mencionado que íbamos a dar ejemplos concretos y les voy a compartir el primero. Aquí en nuestro estado, en Sonora, tenemos educación indígena. Se ha avanzado mucho en esta educación indígena. Sin embargo, hay ciertos desafíos todavía. Y uno de ellos que estuve platicando con la que en su momento fue mi maestra tutora cuando estaba en mi último año de la normal de especialidades, fue la forma en que voy a hablar de la tribu Yaqui específicamente. Ahí me tocó estar
a escasos 35 o 40 minutos de la ciudad. Uno pensaría que es igual, sin embargo tiene diferencias muy marcadas culturales, referentes a las tradiciones y las costumbres. Y después de estar unos meses ahí como practicante, aprendiendo de ellos, te das cuenta que incluso para los procesos de aprendizaje de los alumnos y la metodología de trabajo de las maestras tiene que cambiar un poco y no sé si alguien lo sabía, pero aquí tienen una forma muy particular de aprender los números. Les comento rápido los números hasta el 5, los escribí para no pronunciarlos mal. Tenemos Wepuley, Goi, Baiji, Naiki y Mamni. Esos son los 5 números en Yaqui, ¿no? Hasta ahí está normal, es 1, 2, 3, 4, 5, Wepuli, Goi, Baiji, Naiki y Mamni. Pero cuando nosotros nos vamos más allá, ellos cuentan de una manera distinta. Si nosotros queremos decir 10, no tenemos una palabra para el 10, pero no tienen una palabra para el 10. Dicen Goi Mamni, o sea, 2 veces el 5 es 10. Entonces, si queremos decir 15, sería Goi Mabni ama, que es más Mabni, es decir, 2 veces 5 más 5, eso es un 15. Si ellos quieren decir 20, dicen Zenutaka. ¿Qué es Zenutaka? Es un cuerpo, traducido literal, porque un cuerpo son 10 en mis manos, 10 en mis pies, esos son 20. Entonces, ¿qué pasa si queremos decir 50? Diríamos Goitaka Amagoi Mabni, que es 2 veces 20 más 2 veces 5. Entonces, 20 más 20 más 10 son 50. Y ahora viene la pregunta. ¿Ustedes creen que esto tenga que modificar en algo o los docentes frente al grupo tengan que considerarlo para la enseñanza de las matemáticas, de la suma, de la resta, del conteo, del concepto de número? Es una pregunta abierta y siéntanse con toda la libertad de comunicarlo en el chat. Y si hay alguna maestra aquí que abre lengua yaqui, pues una disculpa si pronuncié mal los números, fue ya hace muchos años. Pero me llama la atención como con un ejemplo como este, un ejemplo real que pasa aquí a un par de kilómetros de donde estamos ubicados, pues te abre los ojos a darte cuenta que hay una realidad muy diferente. Hay una comunidad de alumnos que tienen necesidades específicas y donde el maestro tendrá que tomar decisiones que realmente busquen el desarrollo integral del alumno, no solamente desde el discurso, sino también pues haciendo ajustes a sus metodologías de trabajo. Tenemos por aquí, vamos a ver algunos comentarios. Claro, dice, se debe considerar el contexto. Interesante hablar de esas lenguas, se escucha muy lindo. Tenemos una diversidad grandísima en México. Creo que son cerca de 69 lenguas que todavía están activas en México, más menos. La última vez que por ahí me tocó leer de eso. Entonces, aquí es una pregunta que se queda en el aire, ¿no? ¿Cómo nosotros como docentes tomaríamos esta información para buscar estrategias de trabajo dentro del aula que consideren esto? ¿Y cómo lo mediríamos? Pues difícilmente vamos a encontrar algún instrumento que nos ayude con tal. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer con tal tema? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues haciendo una reflexión profunda y buscando asesoría y buscando bibliografía, porque por ahí alguna vez me comentó un compañero maestro que hay otro país que tiene una manera de contar similar a estos compañeros de la tribu yaqui. No me animo a decir exactamente cuál país es porque no lo recuerdo, pero si alguien lo busca por ahí, pues les podrá salir. Entonces avanzamos. Estas son las similitudes y diferencias que tenemos entre las evaluaciones o las mediciones normativas y las mediciones criteriales. Ahora pasamos de manera ilustrativa a mostrarles una encuesta que realizamos con compañeros de Sonora, en donde les preguntábamos cuáles son los principales instrumentos que ustedes utilizan cuando trabajan los diversos campos formativos. Aquí en secundaria, pues sabemos que el lenguaje es español, inglés y artes, saberes y pensamiento son otra academia, y pues acá en los niveles de preescolar y primaria, pues a un solo maestro le toca trabajar todos los campos formativos.
Y estos fueron los principales instrumentos que ellos comentaron. Si se fijan, podemos ver que algunos se repiten, porque no hay instrumentos específicos para un campo formativo, así como no hay metodologías obligatorias para un campo formativo. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, tenemos la metodología de trabajo STEAM para saberes y pensamiento científico. Está propuesta por la nueva escuela mexicana porque es la que más se ajusta al campo formativo. No necesariamente tienes que usar esa, pero ya está, es como alguien comentaba, no necesitas tenis para correr una carrera, pero sin duda te van a ayudar o te va a ir mejor que correr en botas o correr descalzo. Bueno, pues lo mismo podemos decir o trasladar al tema de los instrumentos. Seguramente hay instrumentos que son mucho más útiles en uno u otro campo formativo. Y estos que están aquí es lo que sus compañeros de Sonora están utilizando. Y otros más, pero estos fueron los que más se repitieron en estos campos formativos. En lenguajes tenemos rúbricas, que es uno de los instrumentos que vamos a estar analizando con el doctor Méndez un poco más adelante. Tenemos el portafolio de evidencias, tenemos listas de cotejo, tenemos mapas conceptuales, tenemos diarios de lectura, evaluación oral, en voz alta, exposiciones, también se mencionaban por ahí el debate, las mesas de diálogo, entre otros. ¿Todos los podemos usar? Sí, pero dependerá de lo que querramos rescatar de los aprendizajes de nuestros alumnos. En saberes y pensamiento científico tenemos las guías de observación. Guías de observación que no se incluyen porque no es un campo formativo, pero que se utilizan también, utilizaban, no sé, en algunos estados mucho en las áreas específicas del equipo interdisciplinario, guías de observación para el área de trabajo social, de psicología y de comunicación. Y pues son muy buenas para observar el avance gradual de los objetivos que tienes planteados. Se repite las listas de cotejo, tenemos rúbricas para experimentos o proyectos científicos del alcance de los objetivos, tenemos cuadernos de campo, tenemos lo que siempre ha estado y yo creo que siempre va a estar, la resolución de problemas matemáticos o científicos, que si recordamos, la resolución de problemas, pues era uno de los principales puntos del perfil de egreso de educación básica desde el plan y programas del 2012. Y, y en lenguajes teníamos las prácticas sociales del lenguaje. Los que les tocó trabajarlo, pues lo recordarán todavía por ahí. Tenemos mapas conceptuales y esquemas para la organización gráfica de la información. Y aquí van todos los esquemas que se les ocurran, ¿no? Cuadros sinópticos, mapa mental, el que ustedes utilicen, se englobaron en ese punto. En los últimos dos campos formativos, en ética, naturaleza y sociedades, tenemos cuadernos de reflexión de los alumnos, tenemos también portafolio de evidencias, debates y foros, que es una estrategia que habíamos utilizado o habíamos mencionado en el campo de lenguajes, rúbricas para proyectos socioambientales. ¿Por qué lo especificamos? Si al final son rúbricas, porque lo que se busca, la información que se quiere rescatar es distinta. Y al momento que tú construyes la rúbrica, pues te vas dando cuenta que no es lo mismo una rúbrica de ética, naturaleza y sociedades a una rúbrica de lo humano y lo comunitario. Buscamos cosas distintas para proyectos que se trabajan para objetivos distintos. Tenemos escalas de valoración actitudinal y estudios de caso. Y en de lo humano y lo comunitario tenemos la observación directa con registros anecdóticos, listas de cotejo para habilidades socioemocionales, trabaja mucho el área de psicología, tenemos rúbricas para proyectos colectivos, la evaluación de participación en actividades comunitarias y diarios personales o grupales. Y por último, las autoevaluaciones y coevaluaciones. Yo espero que viendo esta organización, la voy a regresar un poquito a la anterior, viendo lo que estamos utilizando muchos maestros del Estado y de toda la República, nos haga cierto sentido que haya instrumentos como que nos hacen sentido que pertenezcan o que aparezcan más en un campo formativo u otro. Entonces, todas estas rúbricas, portafolios, cuadernos de campo, mapas mentales, los debates, los estudios de caso, las listas de cotejo, ¿dónde están? Pues lo ideal sería que nosotros los construyéramos. Ya tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para construir instrumentos de evaluación
diseñados específicamente para nuestros alumnos. Y por ahí me pueden poner también en el chat a qué me estoy refiriendo, pues con asistentes que nos ayuden para llevar a cabo estos instrumentos o seleccionar estos instrumentos de los que ya están hechos. Porque por ahí, cuando tuve esta plática con otros compañeros, mencionaban a las inteligencias artificiales. Si las sabes utilizar, la inteligencia artificial te puede ayudar para empezar a desarrollar un proyecto de evaluación. Si utilizas bien los prompts, que son las indicaciones, para decirlo de alguna manera, que te ayudan a dar, pues, específicamente lo que tú quieres obtener de un producto con la inteligencia artificial, pues vas a tener algo muy cercano a lo que necesitas, pero difícilmente va a ser exactamente lo que requieres para tus alumnos. Al final de cuentas, la inteligencia artificial no va a sustituir o no ha sustituido hasta el momento lo que nosotros como docentes podemos hacer o el punto de vista que nosotros tenemos porque conocemos al grupo con el que estamos trabajando. Entonces, es un buen instrumento que te ayuda a darte una idea, a dar un norte, pero al final de cuentas, la experiencia que tú tienes de cómo se trabaja con tu grupo, la experiencia o lo que tú sabes que tu alumno, tu alumna requiere, no te lo va a dar nadie más que tú y por eso los comentábamos desde un principio. El día de hoy estamos hablando para invitar a la reflexión, a que tengan espacios donde le dediquemos tiempo a reconstruir, a tomar lo que ya conocemos de los instrumentos de evaluación y ajustarlos para que de verdad tenga sentido cuando lo apliquemos con nuestros alumnos, que les demos la oportunidad a ellos de que nos den retroalimentación, no solamente dar acompañamiento y retroalimentación nosotros como profesionales de la educación. Entonces, voy a avanzar porque podemos mencionar 5 aspectos que esto viene como tal en sus fichas de lo que tenemos que considerar al momento de construir o de seleccionar un instrumento de evaluación. No me voy a detener, es ilustrativo porque es simplemente qué es lo que requieren. Tenemos aquí que considerar el contexto y los objetivos, para qué nivel se diseñó el instrumento, en qué campo formativo se centra, cuáles son los objetivos específicos que el instrumento pretende medir. Esto lo tienen en sus fichas. Hay que considerar el contexto y los objetivos. También la validez y fiabilidad. En unos momentos más vamos a hablar de la validez. También la validez del constructo. Realmente mide el concepto que se pretende para el campo formativo. Y la fiabilidad. Produce resultados consistentes y estables. La data que nos arroja la podemos concentrar y estar seguros que es algo que podemos utilizar con confianza. El tercer aspecto que hay que considerar es el tipo de instrumento y la estructura. ¿Es examen escrito? ¿Es una tarea? ¿Es una evaluación oral? ¿Cómo se organiza? ¿Tiene secciones específicas para diferentes habilidades o conceptos en el campo formativo? Incluso alguien que no lo haya diseñado lo podrá entender si yo se lo entrego para que lo aplique en su grupo y realizar los ajustes que requiera. Pues hay que considerar el formato y la estructura. Adaptabilidad y flexibilidad se explican solos. Adaptable y flexible como nuestro currículum, pero hay que considerarlo. Y el quinto punto, volvemos a los criterios de evaluación. Son claros. Saben los alumnos qué es lo que se les va a evaluar, todos los aspectos que se van a considerar y, más importante aún, son relevantes para los objetivos del campo formativo y son relevantes para los alumnos. Les va a servir de algo lo que nosotros les vamos a evaluar y la retroalimentación que le vamos a brindar. Eso es lo que hay que contemplar. Esto lo tienen en su ficha, si no recuerdo mal, es en la ficha 29, deberá estar por ahí para que lo revisen. Tal cual son los mismos gráficos que son ilustrativos. Y vamos a pasar al segundo tema. Voy a tratar de ser muy conciso para respetar los tiempos que tenemos destinados para la sesión. Vamos a hablar de la evaluación crítica y adaptación de instrumentos según las necesidades específicas del aula. Y aquí vamos a recuperar 10 ideas de Alisa Camiloni sobre la validez de la enseñanza y la evaluación. Entonces vamos a tener estas 10 ideas que vamos a comentar y que tenemos que contemplar cuando vayamos a diseñar, modificar y seleccionar un instrumento. Primero, la validez. Esta se refiere a la capacidad de una herramienta de evaluación para medir lo que realmente pretende medir. Que no apliquemos instrumentos solamente
por aplicarlos, o como lo decíamos desde un inicio, para saber cuántos aciertos tiene. La validez es un criterio esencial para la calidad de cualquier evaluación. Que identifiquemos bien qué es lo que vamos a obtener y si de verdad es importante para nosotros y para nuestros alumnos. Tiene que haber una congruencia entre los objetivos que nos planteamos, entre la problematización que se hizo al inicio cuando estábamos definiendo qué proyecto o qué tema íbamos a estar trabajando durante este trayecto formativo, ya sea de una semana, de 5 semanas, como se estén organizando ustedes con su planificación de actividades. Esta autora destaca la necesidad de asegurar que las pruebas y las tareas evalúen los conocimientos y habilidades que se desean desarrollar. Volvemos a la validez, pero esta vez del contenido. Dice que los instrumentos deben cubrir adecuadamente el contenido del programa. La validez de contenido se evalúa mediante la revisión y el análisis del contenido de las pruebas para verificar su relevancia y exhaustividad. Muchas veces sucede que si utilizamos instrumentos que ya fueron prediseñados, vamos a hablar de otro plan y programas de otra parte que no es México, y vamos a suponer que era de organización bimestral y tiene 15 temas en la disciplina de español, pero viste solamente 8 temas y aplicas un instrumento que contiene todo lo que debimos de haber visto, pero que a lo mejor no alcanzamos por diferentes situaciones, pues realmente esa prueba ni va a ser fiable ni tiene validez el contenido porque no estás evaluando lo que realmente enseñaste. Tenemos la validez predictiva y esto podemos retomar lo que decíamos al inicio acerca de que debemos contemplar los instrumentos de evaluación desde la concepción del mismo trabajo, porque dice que la capacidad de una evaluación para predecir el rendimiento futuro del estudiante en contextos relacionados sugiere que la validez predictiva ayuda a evaluar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos. Ser realistas también en si vamos a lograr o hasta dónde vamos a lograr conociendo a nuestro grupo que adquieran, que desarrollen esos PDAs, porque pues a veces nos podemos quedar cortos o nos podemos sobrar. Entonces debemos considerar esta validez predictiva, que nuestros instrumentos sean capaces también, o nosotros seamos capaces de ajustarnos a los contenidos que estamos trabajando. Vamos con la validez del criterio. Y dice que los resultados de una evaluación deben correlacionarse con otros criterios externos o medidas de rendimiento. Esto incluye comparar los resultados de las evaluaciones con otras medidas estandarizadas o con el rendimiento en situaciones reales. Y volvemos a 2 puntos que tocamos al inicio. Las medidas estandarizadas no es que estén en contra de nuestros instrumentos cuando aplicamos la medición criterial, pero se pueden complementar, podemos trabajarlas a la par, siempre y cuando pues tengamos contemplados estos puntos. Y además tenemos que ser capaces de aplicar lo que estamos trabajando en el aula de manera teórico a un nivel experimental, un nivel experiencial, perdón. Y el otro punto es el ajuste continuo, que nosotros ya lo conocemos, la validez no es estática, y esta autora dice que tenemos que de manera permanente ajustar las herramientas de evaluación en función de lo que nos están demostrando nuestros alumnos para pues poder hacer los ajustes necesarios. Nos quedan 3 puntitos y tenemos la cultura y el contexto. Aquí ya dimos un ejemplo bastante, creo yo, claro acerca de cómo debemos de considerar nosotros la cultura y el contexto. Porque pues los que estamos aquí reunidos sabemos que no es lo mismo lo urbano, lo rural, la educación indígena, el contexto en la Ciudad de México, el contexto en un estado del norte o en un estado del sur. Entonces, pues, no está de más mencionarlo. Tenemos la inclusión de diversos métodos de evaluación, todos los instrumentos que podamos utilizar, siempre y cuando estén bien pensados y estén bien planificados, podemos combinar todos los que sean necesarios hasta que obtengamos la información que requerimos. El feedback y la retroalimentación, otra de las ideas que hemos estado comentando durante la presentación, y la participación de los estudiantes. Entonces, pues con estas 10 ideas que los invito a que lo lean, de Alicia Camillioni, podemos confirmar o dan sustento a lo que venimos platicando. Entonces, si vamos a evaluar a los alumnos, ¿no sería ideal también evaluar de manera crítica los instrumentos de evaluación que estamos haciendo? Pues si nos da el tiempo, por supuesto que sí, podríamos evaluar todos los instrumentos de evaluación,
pero pues vamos a tratar de hacerlo de manera muy gráfica aquí adelante y de manera muy rápida. Aquí tenemos una rúbrica, una tabla diseñada para ver pues qué tan válido es el instrumento que vamos a aplicar. Esta la realicé yo. Ustedes pueden considerar uno o dos o tres o cuatro o cinco aspectos, los que consideren necesarios, dependiendo de lo que quieren, del instrumento que estén trabajando. Entonces, los criterios que yo consideré fueron la alineación con los objetivos, con lo que quiero trabajar desde un inicio, la validez del instrumento, que hablaba la autora que mencionamos al momento, la adecuación al PDA del proyecto que se planteó, si es flexible y se puede adaptar, la retroalimentación que se genera me sirve para darle un feedback a mis alumnos y que aprendan de la evaluación, equidad en evaluación. Hablando desde educación especial, siempre tenemos la camiseta puesta. Realmente es inclusivo y justo. Considera las diferencias, las valora y pues tenemos diversificación en la evaluación. Tenemos nivel de participación del estudiante. ¿Hasta qué punto? Es viable con los tiempos y los recursos, porque a veces nos planteamos un cronograma de actividades que no corresponde con la realidad de lo que se puede lograr con el calendario escolar vigente. Y eso es responsabilidad del docente y del directivo, pues tenemos que ser capaces de ajustar nuestras horas de trabajo, nuestras 4 o 5 o 6 o 7 horas, dependiendo del nivel en el cual estamos. Tiene claridad y estructura y tiene un impacto real en el aprendizaje, realmente contribuye a un aprendizaje significativo y al desarrollo de mi estudiante, ¿sí o no? Pues ahí tenemos una escala del 1 siendo insuficiente hasta el 5 siendo excelente mi instrumento de evaluación. Entonces, ¿esto lo podrían aplicar ustedes e interpretarlo? Pues seguramente sí. Si lo tienen ahí, pues y tienen la posibilidad, tómenle un screenshot y siéntanse en la libertad de quedarse con él. No es para un campo formativo en específico, es a manera de ejemplo, pero igual cuando estamos trabajando en una planificación o cuando descargamos un instrumento, lo diseñamos, deberíamos considerar como una explicación de cómo se va a estar utilizando. En este caso, cada criterio se evalúa de la escala del 1 al 5, siendo el 5 lo excelente, se suma las puntuaciones, lo menos que podemos considerar o conseguir son 10 puntos y la máxima son 50 puntos. Y la escala de resultados sería esta. De 40 a 50 es un instrumento excelente que cumple con todos los criterios. Del 30 al 39 es adecuado, pero hay que hacerle pues ajustes. Del 20 a 29 es un instrumento regular que requiere una reconsideración importante, ¿no? Porque pues seguramente no nos va a dar un resultados ni confiables, ni a lo mejor no es muy válido el contenido que estamos ahí plasmando, entonces requiere repensarse y rediseñarse. Y al final tenemos del 10 al 19 un instrumento insuficiente no recomendado para su uso. Esta es una interpretación de resultados propuesta para la rúbrica de evaluación de instrumentos de evaluación que tenemos en nuestro ejemplo. Y así como este, ustedes pueden crear y pueden ajustar y pueden medir, siempre pues con la intención de que lo que ustedes seleccionen para evaluar a sus alumnos llegue a la realidad o llegue y abone para una evaluación significativa, para un aprendizaje significativo. Entonces los dejo con la siguiente lámina para antes de darle paso a mi compañero y dice, la educación no es llenar un balde, sino encender un fuego y la evaluación es el oxígeno que lo mantiene vivo, de William Butler Yeats, que es un poeta de hace un tiempo. Entonces, pues, como dice aquí, es una frase ajustada a la educación y dice, pues no es solamente encender el fuego con la evaluación, lo que buscamos es mantener vivo ese balde prendido. Entonces, compañeros, muchísimas gracias por el favor de su atención. Le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Adán Méndez. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Maestro. Gracias, maestro Miguel. Pues ya tuvimos la oportunidad de escuchar con el maestro Miguel aspectos sumamente interesantes sobre el proceso de evaluación que nos lleva a trabajar a través de los campos formativos que se proponen actualmente en el marco de este nuevo programa de estudios, pero sobre todo cómo trabajar la evaluación como este proceso que, como se ha ya explicado anteriormente, se caracteriza por ser flexible, se caracteriza por ser adaptado a las necesidades de cada uno, ya sea de nuestros alumnos, del contexto, ¿sí? Y por qué no, también de los procesos que nosotros como docentes implementemos. Pero bien,
tuvimos la oportunidad de transitar con el maestro Miguel acerca de los procesos de evaluación, del tránsito por los campos formativos, pero también es preciso dentro de los campos formativos poder generar la identificación para posteriormente evaluar esas habilidades procedimentales, conceptuales y actitudinales que tratamos de desarrollar en nuestros estudiantes, ¿sí? Y transmitirlo a través de esos aprendizajes significativos. ¿Qué entonces lleva a poder determinar este proceso? Que como el maestro ya lo ha reiterado, lo vuelvo a reiterar, a partir de ahorita estamos trabajando insumos muy valiosos para poder desarrollar el trabajo de las fichas 30 y 31 de este diplomado, para que tengan a bien tomar nota, para que tengan a bien, ¿por qué no? Inclusive abrir estos materiales de trabajo e irlos desarrollando junto con un servidor durante esta tarde que vamos a estar acá compartiendo diferentes insumos muy valiosos. Lo fundamental, nos dice Santos Guerra, que es un autor contemporáneo que le ha abonado bastante al factor de la evaluación. Lo fundamental no es hacer evaluación, lo fundamental, y vean qué importante, es conocer el papel que desempeña, la función que cumple, saber quién se beneficia de ella y, en definitiva, al servicio de quién se pone. Poder entender estas características que nos lleva el proceso de evaluación nos permitirá hacer una evaluación como realmente esperamos nosotros desarrollarla, espera el sistema educativo que la desarrollemos, esperan nuestros estudiantes y sus familias que la desarrollemos. Pero bueno, ¿se debe evaluar solamente los conocimientos? Evidentemente, si yo los leyera aquí en el chat y ustedes les hiciera esta pregunta acá en el chat en vivo, pues la respuesta fuera no. Es evidentemente que no podemos limitarnos a evaluar solamente conocimientos, porque eso, y lo reitera Santos Guerra, sería un reduccionismo escandaloso. ¿Qué quiere decir esto? Que existen otra serie de pretendidos logros que no siempre se contemplan debidamente en un proceso de evaluación. ¿Y cuáles son estos pretendidos logros con los que hace tiempo ya nos hemos dado a la tarea de incluir en nuestros procesos de enseñanza para que nuestros alumnos los aprendan? Bueno, esos pretendidos logros van en razón de las actitudes, de las destrezas, de los hábitos, de los valores que desarrollan nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, aunado a los conocimientos. Ahora, realmente la evaluación persigue muchas finalidades simultáneas. Pero ¿cuáles finalidades serían las más importantes, las más ricas, las más deseables? ¿Cuáles son las finalidades que actualmente tenemos más presentes en el sistema educativo? Haciendo un análisis de la teoría que nos plantea este autor, Santos Guerra, que ojalá tengan la oportunidad de leer en algún momento dado, nos plantea dos columnas con verbos, maestros. Las pueden ver, columna A y columna B. Quiero que hagan una lectura súper rápida y vean los verbos que componen la columna A. Asimismo, quiero que hagan un contraste con los verbos que componen la columna B. Y entendiendo esa sencilla tabla que nos plantea el autor, podemos llevar a la reflexión de decir, ¿cuáles finalidades, si esos verbos los ponemos como finalidades, cuáles son las finalidades actualmente que más presenciamos al momento de evaluar en el sistema educativo? ¿Columna A o columna B? Creo que la respuesta es evidente, ¿verdad? Creo que caracterizáramos las columnas orientadas a ese proceso para poder medir, calificar, comparar, clasificar. Evidentemente son características que tenemos presentes hoy por hoy al momento de desarrollar los procesos evaluativos. Ahora, ¿qué finalidades serían o son las más importantes, las más ricas, las más deseables si contrastamos esas dos columnas? Y acá ya vemos evidentemente en el chat, pues como desde la maestra Sandra, el maestro Edgar Llamas, la maestra María de Jesús Lemus, Teresa Quirós, Lore Sánchez y algunas personas más, evidentemente podemos ver cómo asocian este factor con la columna B, donde evidentemente aprender, dialogar, diagnosticar, comprender, comprobar, explicar,
pues realmente deberían de ser las finalidades más importantes, más deseables para poder desarrollar en nuestros procesos de evaluación actualmente. Pero ¿cómo llegar a esas finalidades? ¿Cómo transitar de las finalidades que vemos en una primer columna y que a lo mejor el mismo sistema, la misma tradición del proceso de evaluar nos ha encasillado en ellas? ¿Cómo poder transitar hacia el otro apartado? Ahí está la pregunta interesante. Ahí está la pregunta detonadora que nos deberíamos de llevar al finalizar todo este trayecto formativo de este diplomado que estamos tomando. Pero para poder adentrarnos un poco en ello, pues es preciso poder entonces tener la presencia y tener la importancia de poder evaluar las habilidades procedimentales, conceptuales y actitudinales que tienen nuestros estudiantes. Por ello, me voy a dar a la tarea de poder ir repasando aspectos que nosotros ya conocemos porque los hemos entendido en nuestra práctica misma, qué es cada una de estas habilidades, pero sobre todo también, así como lo vieron con el maestro Miguel a través de los campos formativos, cómo podríamos evaluar estas habilidades o esta tipología de las habilidades que tenemos por acá. Habilidades conceptuales. Estas habilidades son evidentemente, según Tobón, un conjunto de herramientas necesarias para el procesamiento de información que ésta quede de manera significativa según las expectativas de cada quien, las propias capacidades y lo que nos requiera una situación en particular. A través de estas habilidades se desarrollan procesos cognitivos, viene el conocimiento, viene la información y su procesamiento, su análisis. Entonces, estas habilidades conceptuales, ¿es meramente memorizar contenidos? No, no es evidentemente la memorización de contenidos, no en este plano actual del proceso educativo. ¿Qué es entonces? Es desarrollo de habilidades y estrategias para que nuestras niñas, niños, adolescentes puedan aprender a procesar y a manejar los conocimientos, los contenidos sin necesidad de memorizarlos. ¿Cómo entonces? Pues mediante procesos de indagación sistemática, análisis crítico, clasificación, elaboración y aplicación de la información. Así lo dice la maestra Jessica Castillo acá en el chat, la leemos, maestra. Desgraciadamente seguimos evaluando mediante exámenes estandarizados. Ahorita vamos a abordar ese punto y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer un equilibrio, ¿no? Evidentemente, nos dice por acá Esaú, estas habilidades ya las conocemos y se han aplicado siempre, evidentemente. No es nuevo, exactamente, maestra, no es nuevo. Hay que llevarlo al trabajo con los campos formativos y diversificar, que era parte de lo que iniciamos ahorita el trayecto, de donde partíamos tal cual. Para poder desarrollar entonces estas habilidades conceptuales, tenemos que llevar al logro de la comprensión de contenidos abstractos y generales mediante contenidos específicos. Castillo y Cabrerizo, que son otros autores interesantes que ojalá se den a la tarea de poder analizar en un momento dado, mencionan que estas habilidades son el territorio más seguro para los docentes, porque es el ámbito más conocido. ¿Por qué? Porque ahorita, como lo leíamos acá con el comentario, la actividad evaluadora en la escuela se basa específicamente en estas competencias, se basa específicamente en el desarrollo de estas habilidades conceptuales, dejando de lado las procedimentales y actitudinales, por lo cual esto nos quita un poquito, nos frena el trayecto de una evaluación verdaderamente integral. Pero ¿cómo evaluar habilidades conceptuales? Las vamos a ver primero de manera separada las habilidades para luego poder sugerir alguna parte de la integración que se puede llevar a hacer. Las habilidades conceptuales evidentemente se apoyan en datos, en hechos del saber, así como en conceptos de comprensión. ¿Mediante qué? Mediante evidentemente procesos de asimilación y conocimiento. Recordemos que estas habilidades no llevan a la memorización, llevan al proceso de comprensión, llevan al proceso de indagación, llevan al proceso de construcción del análisis de estos contenidos mismos. Ahora, para evaluar adecuadamente estas habilidades, nos dice desde la sugerencia de los autores Castillo, nos dice que deberíamos evidentemente realizar una evaluación inicial, que la mayoría lo hacemos, y que permita a los profesores determinar esos conocimientos que ya poseen nuestros estudiantes y el nivel
como punto de partida para poder desarrollar aprendizajes posteriores. En todos los niveles, maestros, desde preescolar, primaria, secundaria, inclusive inicial, se manifiestan las habilidades conceptuales. De una u otra manera, están presentes este grupo de habilidades. Ahora bien, vamos transitando ¿a qué sugerencias podemos tener para evaluar habilidades conceptuales? Pues evidentemente los exámenes escritos y las pruebas, las discusiones en clase que pongamos nosotros a llevar a una comprensión conceptual, los proyectos de investigación que generamos a través de los diferentes campos formativos para poder aplicar conceptos teóricos, la evaluación formativa continua, regularmente aplicar algún insumo, algún instrumento que nos permita entender si nuestro estudiante va comprendiendo, ¿sí?, los conceptos que vamos trabajando. Asimismo, las rúbricas conceptuales. Las rúbricas conceptuales para poder medir la comprensión y evaluar aspectos más profundos como la precisión de esos conceptos, las conexiones que hace con otros, ¿sí?, y la profundidad. Siempre, siempre evidentemente proporcionando esos criterios claros, esos criterios bien definidos como tal. Ahora bien, transitamos a las habilidades procedimentales. Este segundo bloque interesante que nos lleva a entender, ¿sí?, o a poder analizar en qué consisten las habilidades procedimentales. Evidentemente, también la tenemos presente nosotros. Tenemos presente qué son este tipo de habilidades porque en el discurso y también en la práctica, maestros, las hemos aplicado. ¿Qué son entonces? Evidentemente, la realización de actividades para poder resolver algún problema, para poder analizar algo, pero lo lleva a una parte ya ejecutiva, comprendiendo y considerando el contexto y teniendo como base una planeación. Este tipo de habilidades se pueden desarrollar y ejecutar de manera automática y se adquiere este tipo de habilidades procedimentales a través de ¿qué? De la acción. Proporciona a nuestros estudiantes esas herramientas, esas habilidades que van a poder permitirle construir experiencias y poder desplegar su intelecto. Pozo y Gómez, autores que ahondan en este tipo de habilidades procedimentales, nos explican que existen 4 fases para poder desarrollar o adquirir procedimientos en nuestros estudiantes. ¿Cuáles son estas 4 fases? Esta es una propuesta, evidentemente, de unos autores. Puede haber otras propuestas planteadas por otros teóricos y son respetables. Desde la propuesta de Pozo y Gómez, nos hablan que las fases que siguen para adquirir procedimientos es la declarativa o de instrucciones, donde evidentemente explicamos en un primer momento las acciones o pasos a seguir para lograr algo, para construir algo. La automatización o consolidación, donde de manera repetitiva o de manera repetida, ojo con este verbo, repetición, importante, las secuencias se están llevando a cabo. ¿Para qué? Para luego poder asimilar este procedimiento y poder generalizar o transferirlo y por último, transferir el control evidentemente. Y aquí hay algo interesante que nos comenta la maestra Ana. Es una frase y la voy a leer porque me parece interesante. No quiero que se nos vaya por acá en el chat. La evaluación ayuda a redefinir las responsabilidades que tenemos como docente, maestros. Toda práctica exige ser evaluada. Por eso, dentro de este tipo de habilidades que estamos presentando, conceptuales, procedimentales y las que van a seguir, que son actitudinales, debemos de considerarlas porque se ejecutan directa o indirectamente, consciente o inconscientemente en nuestra práctica profesional. Dentro de las habilidades procedimentales, los procedimientos clave, maestros, los procedimientos básicos que debe aprender todo niña, todo niño, que adolescente debe de asimilar, evidentemente, son leer y comprender textos, decodificar gráficas, comunicar ideas, comunicar conocimientos. Estos tipos de procedimientos son los que nos damos a la tarea de decir cómo evaluarlos, evidentemente, cómo llevarlos a cabo en un plano de evaluación. Ahora, Pozo y Gómez, evidentemente, como centran sus estudios en este tipo de habilidades, ellos defienden la idea de que hay que darle mayor relevancia a estas habilidades en el currículo. Hay que darle mayor relevancia a estas habilidades en el desarrollo de nuestros procesos de clase, de enseñanza y evidentemente poder llevarlos a un plano evaluativo.
Respecto a la forma de evaluar estas habilidades, nuevamente Castillo y Cabrerizo afirman que deben realizarse desde la práctica de los mismos procedimientos en diferentes situaciones y evidentemente debe de estar integrada y, ¿por qué no?, complementada con los conocimientos conceptuales y actitudinales. ¿Qué podemos hacer acá? Pues evidentemente ejercicios, pruebas donde los estudiantes pongan en práctica lo aprendido en situaciones reales, en acciones como tal. Esa es la base para poder transitar hacia las habilidades procedimentales como tal. Ahora, dentro de la evaluación de este tipo de habilidades, primeramente entendemos o debemos entender que este tipo de habilidades se basan en procedimientos asociados a la práctica y habilidades asociadas al saber hacer, mediante que, como ya lo habíamos comentado, la aplicación y la experimentación. Hay diferentes niveles en los cuales son más significativos poder ir evaluando estas habilidades procedimentales. Sí, la adquisición de la información sobre el procedimiento es un nivel primero, un primario. Un segundo nivel es poder aplicar ese conocimiento en tareas específicas y un tercer nivel o un orden superior de jerarquía es el sentido otorgado al aprendizaje procedimental que el mismo estudiante le da al proceso de desarrollar estas evaluaciones de las habilidades procedimentales. Ahora, ¿qué sugerencias, maestro Adán, nos pueden brindar esta tarde para evaluar estas habilidades procedimentales? Bueno, la evaluación a través de prácticas y simulaciones, poder imitar situaciones del mundo real, poder llevar a cabo la aplicación práctica de conocimientos y habilidades. Evidentemente también, y este es un punto que nosotros lo podemos tener en nuestras aulas, el conformar portafolios que muestran ejemplos de trabajos prácticos en un tiempo determinado, como el desarrollo de proyectos, por ejemplo, incluir, descripciones detalladas de cómo se abordó. Las evaluaciones prácticas y simulaciones, proyectos de grupo donde se puedan evaluar de manera práctica estas habilidades, las demostraciones en vivo a través de procesos de experimentación, por ejemplo, donde realmente puedan demostrar ante un público una habilidad o tarea práctica que han aprendido, como por ejemplo, aquí hay un ejemplo como tal, crear un circuito eléctrico, por ejemplo, en una feria de ciencias, preparar una receta, desarrollar un experimento. Esas son demostraciones en vivo que podemos usar para evaluar estas habilidades procedimentales. No que hagan esta demostración en vivo y luego llevarlos a hacer un examen escrito a ver si dominan los conceptos claros de un circuito eléctrico, por ejemplo. En la misma prueba que nos hagan, la acción de crear uno, nos puede llevar a poder evaluar estas habilidades procedimentales. Y nuevamente por acá quiero que resalten este último factor porque vuelve a salir a la vista esta instrumentación, rúbricas de desempeño. ¿Qué es esto? Son rúbricas que nos permiten medir diferentes aspectos de una tarea práctica. Siempre en toda rúbrica debemos de anticipar al estudiante lo que se le va a evaluar. Ahora nos adentramos un poco en las habilidades actitudinales. Estas habilidades que en el día a día, en los espacios de interacción entre compañeros docentes, las planteamos como fundamentales, las planteamos como las que han venido a tomar gran fuerza en el desarrollo de nuestros procesos de enseñanza. Y si bien lo reconocemos en el discurso, esta importancia que tiene, ¿podemos a la vez llevarla a la práctica? ¿O las llevamos a la práctica? Pues evidentemente espero que la respuesta sea positiva. Estoy seguro que la respuesta va a ser positiva. Pero ahora les pregunto, ¿podemos generar procesos de evaluación para este tipo de habilidades? Porque sabemos evidentemente que, como lo dice la maestra Yolanda Sánchez por acá en el chat, el alumno debe de ser activo siempre en el aprendizaje. El alumno en su naturaleza misma lo lleva a ser autodidacta, lo lleva a ser consciente, ojo con esto, de querer aprender, nos dice la maestra Yolanda. Y en ese querer aprender, entra en este último rubro que ustedes acá están viendo señalado, las habilidades actitudinales. Sabemos que preescolar, maestra Lorena, ha sido realmente un nivel que ha trabajado fuertemente estas habilidades, las perfeccionan, las desarrollan para poder a los alumnos ir haciendo estas características como autónomos, a lo mejor en cierto momento libres, críticos, etcétera.
Ahora bien, evidentemente, ¿qué son las habilidades actitudinales? Porque ya nos están platicando como que las explicamos, como que las aplicamos tal cual. ¿Qué son las habilidades actitudinales? Bueno, evidentemente es esa articulación, esa relación que encontramos entre contenidos afectivos y motivacionales, que se caracterizan por un factor muy importante, la construcción de una identidad personal en el sujeto. Dígase estudiante. Asimismo, la toma de conciencia y control de ese proceso emocional y actitudinal para poder realizar una tarea y para poder, evidentemente, resolver algún problema. Evidentemente, aquí nos plantean como tal cumplir acuerdos para la convivencia, nos dice la maestra Vicky Sánchez, nos dice por acá el participante Quiroz Salas, la actitud es muy importante porque el alumno se apropia de manera efectiva de los aprendizajes. Evidentemente, maestra Cristina, qué importante lo que nos dice la maestra Cristina Torres por acá, más en este tipo de habilidades, bueno, en todas, pero en estas cobra mucha relevancia, ¿verdad, maestra Cristina? Necesitamos fundamentalmente el apoyo de las madres y padres de familia. Claro que sí. Ahora, dentro de estas habilidades actitudinales, nos lleva a poder desarrollar estas características que les comentaba para poder realizar alguna tarea o, ¿por qué no?, resolver un problema específico. ¿Qué ideales persigue el desarrollo de estas habilidades en nuestras niñas, niños, adolescentes? Promover una convivencia ciudadana, construir una sociedad civil democrática y solidaria, asumir sus derechos y deberes con responsabilidad. Y a lo mejor esto pues suena muy idealista, suena hasta utópico, pero maestros, realmente es lo que nos lleva actualmente la concordancia entre los programas de estudio y realmente nuestro hacer en el aula, porque nosotros mismos en nuestro discurso decimos que es fundamental que el estudiante aprenda a ejercer sus derechos, que el estudiante sea un ente responsable, que el estudiante sea una persona que contribuya desde temprana edad al desarrollo de una sociedad, a la participación en la misma. Entonces, de aquí viene la caracterización de esta tipología de habilidades actitudinales. Y evidentemente, como lo dice acá el maestro Jesús Leonel Morales, evidentemente, maestro, estas habilidades nos ayudarán a manejar las emociones de manera asertiva. Ahora bien, las actitudes, por otra parte, pudiéramos entenderlas como reglas o patrones de conducta. Puede ser, maestros, puede ser, pero al final de cuentas son estas disposiciones que nos llevan a comportarnos de manera consciente en una situación determinada. ¿Cuál es el objetivo que persigue el trabajo de las habilidades actitudinales? Pues poder desarrollar esas capacidades autónomas, esos valores, interiorizarlos, poseer normas y formas de comportarse. Y en todo ello van ejemplos muy sencillos que los alumnos nos pueden ir demostrando en el hacer diario en el aula. La responsabilidad de la entrega de un trabajo, respetar las opiniones de otros, tolerar a mi compañero independientemente de sus ideologías. Eso nos lleva a entender las habilidades de este rubro. ¿Por qué? Porque estas habilidades son tan importantes y ustedes lo han resaltado aquí en el chat porque los estoy leyendo acá indirectamente. Las han transitado como fundamentales y lo son al mismo nivel que las procedimentales y las conceptuales. Para evaluar este tipo de habilidades, para poder evaluarlas, debemos de considerar que aunque asumimos la enseñanza de actitudes y por tanto de valores, debemos de tomar en cuenta o de tener en cuenta que las actitudes que los estudiantes poseen y nos van a demostrar en el aula desde la perspectiva, nuevamente, que ojalá les vuelvo a decir, tengan la oportunidad de leerlo, de Castillo y Cabrerizo, nos dice que son aquellos patrones, y lo decía ahorita algún comentario por acá que hablábamos de las familias, son las que provienen del interior del exterior de las aulas, perdón, y se construyen mediante procesos socioculturales donde influye el contexto, aquellas habilidades que se adquieren desde el hogar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, es que viene desde casa, la primera escuela es la familia, la primera escuela es el hogar? Evidentemente, maestros, y en el hogar empiezan deberían de empezar por reforzar estas habilidades primarias, las habilidades actitudinales. Ahora bien, estas habilidades pues son relevantes, estas habilidades realmente nos lleva, como lo dice la maestra Leticia Marcelino por acá en el chat, a tener también nosotros
de manera consciente que debemos integrar a los padres de familia sobre el conocimiento de las emociones y sentimientos y sobre todo apoyar a ellos a entender cómo deben de manejarlas con sus hijos. ¿Por qué? Porque de ello se da la encomienda de un trabajo compartido en el desarrollo de estas habilidades como tal. Ahora bien, estas habilidades actitudinales en estos tiempos líquidos que vivimos, y me llamó la atención el concepto que nos enmarca el maestro Ramsés Urquídez, es fundamental promoverlas, es fundamental trabajarlas en el aula. ¿Y qué creen que es la tercera noción fundamental? Pues evidentemente, maestros, evaluarlas, ¿sí? Si las tenemos ya identificadas como fundamentales, si les damos el valor agregado y las aplicamos en las estrategias de enseñanza, pues evidentemente debemos de proveer una evaluación que vaya orientada al desarrollo de estas habilidades. Ahora bien, dentro de estas habilidades actitudinales no podemos dejar de lado el trabajo de valores que realmente incluye, así como de actitudes. Las actitudes promoviendo comportamientos dentro de las relaciones interpersonales y los valores promoviendo acciones. ¿Como cuáles acciones a lo mejor? Bueno, podemos verlas por acá al lado izquierdo en la nube que aparece a través de un interés que se denota en el alumno, de una buena disposición, de constancia, de que sea un ser curioso, creativo, responsable, donde realmente se esfuerce por lograr las cosas. Estas son acciones que se deben de promover a través de los valores que van incluidas en las habilidades actitudinales. ¿Por qué? Porque evidentemente la dificultad de evaluar el aprendizaje de las habilidades actitudinales en la práctica deriva de la dificultad de establecer criterios claros de evaluación, criterios específicos de evaluación. Ahora bien, ¿qué sugerencia nos dan, maestros, esta tarde para poder evaluar las habilidades actitudinales? Pues evidentemente podemos trabajar aspectos interesantes, por ejemplo, la autoevaluación en ellos, la propia procesos de reflexión que los lleven de manera metacognitiva a valorarse. Se autoevalúen en términos de actitudes, que reflexionen sobre su desarrollo a lo largo de un curso, de un proyecto, de una temática, del trabajo en un campo formativo. La observación directa, esa es una técnica muy buena, maestros. Observar el comportamiento de nuestros estudiantes, pero sobre todo registrarlo a través de esas minutas, de esos diarios que en preescolar se llevan de manera tan acertada. Deberíamos de replicarlo para los otros niveles, el trabajo a través de los diarios de campo, donde se manifiesta este tipo de procesos. La entrevista o el desarrollo de entrevistas para evaluar actitudes, motivación, valores, preguntarles sobre su experiencia, experiencias pasadas, ¿por qué no? Encuestas y evaluaciones entre pares, donde realmente se vea la colaboración, ¿sí? Interpersonal que puedan llevar a desarrollar ellos. Y nos vuelve vaya a sugerir por acá las rúbricas asociadas a la actitud clave, como lo puede ser el respeto, actitud clave como es la responsabilidad, como lo es la empatía, el trabajo en equipo, la perseverancia, etcétera. Estas son algunas características para poder evaluar esta tipología de habilidades. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros llevar estas diferentes habilidades que tenemos por acá? ¿Qué podemos hacer para evaluar? Pues evidentemente ya hemos visto por acá algunas sugerencias a través de instrumentación, a través de técnicas, de medios que podemos emplear para evaluar cada una de ellas. Pero si las voy a evaluar de manera conjunta, y aquí es donde ya nos adentramos al trabajo de la ficha 31. Si yo las voy a evaluar de manera conjunta, ¿cómo podría yo trabajar, cómo conjuntar? Sí, maestro Adán, ya me dijo esta tarde que si yo solamente voy a trabajar habilidades procedimentales, pues las puedo desarrollar a través de experimentaciones en vivo con mis estudiantes. Si yo voy a evaluar solamente habilidades actitudinales, pues a lo mejor lo puedo hacer con evaluación entre pares o observación de ellas. Pero ¿qué pasa si voy a integrar? Si en mi proyecto yo voy a evidenciar habilidades de corte conceptual, procedimental, actitudinal. Bueno, como lo podrán visualizar en la ficha de trabajo 31 y los que no lo han logrado visualizar, les digo que un instrumento que nos permite valorar esos conceptos, esos procedimientos y esas actitudes son el trabajo con rúbricas, el trabajo con rúbricas de evaluación. Y es aquí donde transitamos
al siguiente tema de esta tarde. ¿Qué estrategias utilizar para la identificación y la evaluación de las habilidades que hemos venido trabajando en los diferentes campos formativos que tenemos como tal? Pero bueno, ¿qué pretendemos nosotros poder evaluar para que sea válido, para que sea fiable? Aspectos que ahorita abordaban con el maestro Miguel. Pues debemos evidentemente ampliar y complementar el uso del examen como el medio más importante que actualmente se usa o se tiene o en algunas partes se usa totalmente para la comprobación de los aprendizajes. Y no decimos que dejen de aplicar exámenes, maestros, claro que no. Al contrario, hablamos aquí de otra terminología muy interesante que es complementar, que es ampliar el uso como tal. Sí, ahora, ¿qué otras técnicas e instrumentos podemos usar para valorar de manera armónica a nuestro estudiante? Y desde la perspectiva de Casanova, pues ya les planteo por acá, ¿qué otras técnicas, qué otros instrumentos podemos usar para evidentemente poder trabajar? Y aquí hay un aspecto interesantísimo que nos comparte la maestra Ana Maribel Méndez. Los instrumentos, nos dice la maestra, se apoyan entre sí. Qué interesante esta noción. Qué interesante poder llegar, maestros, a este tipo de reflexiones. ¿Por qué? Porque se tiene la finalidad de evidenciar algo, sea un conocimiento, una habilidad, una actitud. Evidentemente, maestra, coincido con usted cómo realmente se van complementando la instrumentación que nosotros usemos para poder valorar alguna situación, para poder valorar algo en específico o, ¿por qué no?, un conjunto de habilidades. Ahora, evidentemente, y tal vez, maestra Erika, Liliana, el cambio para poder cambiar realmente la tipología de evaluación, la instrumentación en la evaluación, tendremos que voltear a ver a lo mejor a los estándares institucionales, ¿sí? Permitir que los docentes creen instrumentos que den cuenta de sus habilidades. Qué interesante esto, maestra Erika, porque si usted se va a cualquier autor que conceptualice evaluación, usted siempre lo va a leer primeramente como la palabra proceso y acompañado de eso va a ir la palabra flexible. Y ahí debería de dotar al docente esta palabra para poder, ¿por qué no?, proponer instrumentos que realmente lo lleven a poder ramificar los procesos de evaluación, diversificar los procesos de evaluación. ¿Por qué? Porque hay muchísimas técnicas, hay muchos instrumentos, evidentemente, que podemos emplear nosotros. Desde la postura de Casanova, que es un autor que abona fuertemente al tema de evaluación, nos habla de una variedad de instrumentos que podemos implementar para poder evaluar, aparte de las habilidades actitudinales que hemos visto y complementar con procedimentales, evaluar con también las conceptuales como tal, podemos usar algunos instrumentos. El día de hoy nos vamos a centrar en el trabajo en rúbricas, para poder entender un poquito este primer instrumento y aventurarnos a utilizarlo, que sea el compromiso poder utilizarlo actualmente. Ahora bien, desarrollar rúbricas claras y específicas deberían de describir los criterios de evaluación para cada habilidad. ¿Por qué? Porque con esto, maestros, podemos nosotros garantizar una evaluación justa y objetiva. Pero bueno, a través de ello, ¿qué es la rúbrica? ¿Qué entendemos nosotros por rúbrica? Bueno, la rúbrica, maestros, es un instrumento de evaluación. Sí, no es una técnica, es un instrumento que nos permite a lo mejor ahondar en, si clasificamos las técnicas por algún tipo, una tipología, a lo mejor un análisis de desempeño de sus estudiantes. Pero la rúbrica es ese instrumento de evaluación donde a través de una serie de indicadores permiten ubicar el grado de desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes o valores en una escala determinada. Algunas veces pudiéramos llegar a confundir la caracterización de rúbrica con la caracterización de lista de cotejo. Son dos instrumentos distintos. La rúbrica permite de manera un poco más amplia poder valorar a través de niveles, de criterios, de descriptores, cierta habilidad, cierto conocimiento, cierto indicador que vaya dentro de una actitud que nosotros planteemos. La rúbrica es una herramienta, un dispositivo, un instrumento como tal, que consiste en una lista de características de una tarea
o de un desempeño que facilita la evaluación de algún producto de aprendizaje, de algún dominio, de alguna actitud, de algún valor, evidentemente, ¿sí? Ahora, dentro de esto que estamos planteando acá, reitero lo que nos dice el maestro Jesús Ramo por acá, que es muy importante que conozcamos instrumentos que combinen o vaya en conjunto, podamos usar para valorar esos conocimientos, habilidades, actitudes. Aquí estamos presentando uno de ellos y qué bueno, ojalá que, como lo dice el maestro, pueda ser de provecho para los que ustedes, que los que acompañan esta tarde por acá. Es un instrumento que nos permite explicitar criterios de corrección mediante descripciones de los distintos niveles de desempeño. Pero bueno, maestro, ya nos ha presentado la parte conceptual. Evidentemente, esa es la parte conceptual para poder entender el criterio o el factor de una rúbrica como tal. La rúbrica, maestros, normalmente el docente la puede diseñar para evaluar, y lo dice aquí tal cual la maestra Luisa Carolina podemos evaluar un proyecto, una tarea, todo un rubro de trabajo a través de un trimestre inclusive, aunque sería una rúbrica muy ambiciosa, pero pudiera hacerse. Pero realmente, ¿de dónde partir para hacer las rúbricas? Por acá nos dice un usuario que creo que, pues no identifico muy bien, creo que se llama Berenice, que como docente, primeramente debemos de enfocar nuestra atención en el desarrollo de los procesos de desarrollo de aprendizaje, los llamados PDA. Y exactamente, maestra, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los indicadores de la rúbrica deben de ser claros, deben de ser precisos para que los alumnos puedan ser evaluados eficientemente. Y lo dice el maestro Miguel Ángel Mijangos de manera muy acertada, evidentemente. Así debemos de proceder, porque ustedes acá en el chat, directa o indirectamente, me están dando la pauta para la generación de rúbricas. Nos están compartiendo el caminito a desarrollar rúbricas, que esta es la intención que queremos transitar. Pero ahora bien, aquí en el chat podemos encontrar los pasos a seguir porque los compañeros acá acertadamente lo están compartiendo. Bueno, dentro del desarrollo de las rúbricas, primeramente hay que definir el objetivo de evaluación. ¿Qué voy a evaluar a través de las habilidades? ¿Sí? ¿Qué quiero evaluar determinando un PDA, un propósito, un objetivo? Que ahorita en básica nosotros manejamos el término procesos de desarrollo de aprendizaje. Desglosar eso que yo ya identifiqué, desglosarlo en componentes, que la mayoría de las veces los vamos a ubicar de manera vertical, hacia abajo, como decimos normalmente, vamos a desarrollar componentes y luego vamos a desarrollar categorías de desempeño, que estas van a ir de manera horizontal. Estas categorías de desempeño de manera horizontal van a ser luego asignadas con puntaje, si queremos hacer una rúbrica mixta que nos arroje un valor cuantificable. Y luego, esto es muy importante porque es lo que caracteriza el que se llame rúbrica como tal, poder desarrollar descriptores para cada nivel, poder desarrollar descriptores para cada categoría de desempeño que propusimos en los componentes que tenemos como tal. Pero maestro Adán, eso se oye muy complejo, se oye muy técnico lo que usted me está compartiendo. Bueno, pues tal vez, maestros, pero miren, por acá tenemos una rúbrica muy sencilla que les permito compartir. No es creación mía, pero sí le doy los créditos. Es creación de una docente que está trabajando un proyecto. Es un proyecto en general que habla un poquito de las reseñas y usa un evento histórico para poder evaluar esta caracterización de la independencia como tal, pero está evaluando en esta rúbrica un apartado específico de todo el proyecto. No evalúa todo el proyecto, evalúa un trabajo dentro de este proyecto como tal. Si se fijan, por acá podemos encontrar, sí, evidentemente, el punto número 1, que allá están los propósitos que ustedes pueden ver del lado izquierdo. Ya está definido el objetivo, por eso me regreso. Luego, vamos a ver si tiene los componentes. Bueno, ahí lo podemos encontrar en la rúbrica como indicadores. Ahí están los componentes. Luego, si nos regresamos, podemos ver categorías de desempeño. Bueno, en este caso, ella asignó como categorías de desempeño 4 categorías. ¿Cuáles puso? Excelente, bueno, regular y necesita apoyo. Y si se fijan, le agregó un valor cuantificable entre paréntesis. ¿Por qué? Porque nos dice, puedes asignar puntajes. Y luego desarrolló los descriptores para cada nivel. ¿Qué es eso, maestros? Lo que podemos encontrar
adentro de cada recuadro que conforma la tabla. Y nos dice la maestra Ana María, no se observa bien. Ahorita la vamos a poner, maestra, de manera más amplia para que lo puedan ver. Ahorita nomás es explicar de manera conjunta cómo se conforma una rúbrica. Y luego al final todavía le agregan pues un aspecto cuantificable para poderlo trasladar a un sistema cuantificable que nos exige a lo mejor a un proceso de evaluación sumativa a nosotros. Y ahí viene una tablita que la ven ustedes del lado izquierdo, pero venía abajo de la rúbrica donde nos dice pues los niveles, cuánto puntaje sacó de cada nivel, qué total suma y qué observaciones se les puede dar al estudiante. Esta rúbrica es por alumno. Hay rúbricas que nos permiten trabajar el conjunto grupal. ¿Cómo? Pues a lo mejor generar esta rúbrica como tal y luego generar una lista anexa donde vayamos concentrando esta información que podamos ver que viene por niño, la podemos ir registrando en una lista para poder tenerlo de manera concentrada. Aquí tenemos otra rúbrica, es de otra docente que nos comparte por acá, está evaluando en 5º grado el campo formativo de saberes y pensamiento científico, explorando el mundo animal, movimientos y clasificaciones, se llama como tal este proyecto como tal que está desarrollando. Tenemos el contenido aquí extraído y tenemos los PDA, tenemos ahí los PDA de donde se fundamenta. Y ahora tenemos una rúbrica donde nuevamente podemos observar la parte de los criterios de manera vertical, donde se puede ver clasificación del animal, descripción de la locomoción, hábitat del animal, etcétera. Y luego podemos ver los descriptores que están acá de manera en horizontal, donde dice excelente, bueno, regular, puedo mejorar, viene cuantificable como tal, ¿sí? Y luego viene evidentemente adentro, pues cada nivel para poder desarrollar cada criterio, cada desempeño que se va trabajando. Podemos, si quieren, les leo un ejemplo, tienen puntos por acá y luego todavía se cuantifica al final con los puntos sumados en qué nivel podemos encontrar el desarrollo del alumno. Y luego agregar un apartado de observaciones, que es muy válido para que tenga también un aspecto cualitativo, que ya han analizado un poquito estos términos en sesiones pasadas. Ahora bien, se los muestro de manera un poco más ampliada. Aquí está un ejemplo de la rúbrica, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nos vamos a la participación oral. Por ejemplo, la participación oral asociada a lo mejor a una exposición que el alumno va a hacer del trabajo de los animales o del trabajo de esta interacción que desarrollan las plantas, los animales y el entorno natural. ¿Cómo es decir que la presentación oral está catalogado en un rubro de excelente? Bueno, pues habla de manera clara, con buena organización y lenguaje adecuado para el público como tal. ¿Qué es bueno? Bueno, habla de manera clara, pero con poca organización en la presentación. Irregular, bueno, habla de manera poco clara o hace varias pausas que dificultan ir comprendiendo lo que nos va compartiendo. ¿Y dónde puede mejorar? Pues habla de manera desorganizada y se le dificulta entender el mensaje. Si se fijan, fuimos viendo un nivel progresivo en la rúbrica para poder evaluar, ¿sí? Para poder evaluar o valorar el desarrollo, no solo del niño, porque aquí hay un comentario muy interesante del maestro Ambrosio. Nos dice, las rúbricas no solo guían la evaluación, también la planificación didáctica, asegurando que las actividades y los objetivos de aprendizaje estén alineados con lo que perseguimos alcanzar, sean los principios de la NEM, sean los principios de nuestro propio plan de trabajo, etcétera. Es muy importante esto que nos comparte el maestro como tal, ¿sí? Este trabajo, maestros, como ustedes lo pueden ver en la ficha 31, porque por acá decían, ay, ojalá podamos tener ejemplos, nos compartan ejemplos. En la ficha 31 viene un par de ejemplos como tal que ustedes pueden desarrollar, que ustedes van a complementar y que les va a permitir tener una visión de cómo construir una rúbrica. Cómo construir una rúbrica, sea ya para un trabajo, para un proyecto, como lo he venido repitiendo. Entonces, en resumidas cuentas, maestros, la evaluación es una parte fundamental de los proyectos. No debemos de considerarlo como algo solamente añadido al final de los mismos. No es un adorno la evaluación de nuestras planeaciones, maestros, que me sonrío porque pues pudiéramos llegarlo a pensar como un requisito más. No, realmente es como tal un factor primordial del proceso que estamos desarrollando como tal. La evaluación de los alumnos es un proceso de gran complejidad y creo que en eso vamos a coincidir todos los que estamos esta tarde acá en esta sintonía de este enlace que estamos teniendo.
La evaluación no es un problema de medición. La evaluación es un problema de comprensión. Lo decíamos al principio, lo reiteramos al final. Ahora bien, como parte de poder conjuntar las habilidades procedimentales, conceptuales, actitudinales que hemos revisado esta tarde, pues revisamos uno de algunos instrumentos que se pueden aplicar. ¿Y cuál es? La rúbrica. Entonces, la rúbrica, hay que voltear a ver la rúbrica como un instrumento bueno para evaluar, un instrumento fundamental que nos puede permitir que tanto los maestros como los estudiantes reflexionen sobre el progreso que van llevando y no como un elemento aislado al final que se queda letra muerta o se queda dentro de un portafolio como un requisito más. Dado que la evaluación de los alumnos es un proceso muy complejo, las rúbricas nos pueden ayudar a desglosar esta complejidad, definiendo criterios claros, específicos, lo que hace más manejable la valoración de aspectos múltiples y diversos en el desempeño. Por ende, las rúbricas trasladan el enfoque de la evaluación, ojo con esto, de la simple medición a la comprensión de los aprendizajes de nuestras niñas, niños y adolescentes. Volteemos a ver a las rúbricas, maestra. Pueden ser, evidentemente, maestra Rebeca, complementos para los exámenes, ¿sí? Pueden ser realmente un factor que nos ayuda a consolidar procesos de evaluación cada vez más consolidados, más claros, ¿sí? Más eficientes como tal. Y es importante, pues, esta frase interesante que nos dice: en las escuelas se evalúa mucho y se cambia poco. Luego, algo falla, porque si la evaluación sirviese para aprender, evitaría la repetición de los errores y favorecería la mejora de la práctica de nosotros como docentes. Fuerte la frase, pero creo que va acertada y creo que evidentemente podemos tomar un poco de lo que hemos abordado esta tarde o tomar todo lo que hemos abordado esta tarde para la mejora de nuestras funciones desde la trinchera que cada uno de nosotros le toca desarrollar. Y por acá también pues les compartimos algunas referencias, ojalá les puedan tomar una foto ahí a la pantalla que tienen en sus dispositivos, porque de verdad ojalá podamos voltear a ver estos textos para poder complementar lo que hacemos y lo que ya hacemos bien, decir, lo estoy haciendo bien, estoy por el camino correcto. ¿Por qué? Porque autores que han de manera histórica y actualmente le siguen abonando al factor de la evaluación, lo están reiterando, como es el caso de Castillo y Cabrerizo, que se reitera bastante, de materiales que la misma SEP nos propone, Santos Guerra, que ha venido haciendo bastante trabajo de investigación en evaluación, Pavón Guevara, que es un autor muy contemporáneo, que nos habla un poquito de poder evaluar estos tipos de habilidades que trabajamos, y sin lugar a dudas Díaz, Barriga y Hernández, que nos hablan de las estrategias significativas para un aprendizaje significativo. Ojalá podamos dar una visión a estos textos y poder, ¿por qué no?, seguir todavía complementando nuestra labor que ya hacemos de manera muy acertada, continuar en este trayecto. Es todo lo que esta tarde hemos venido a compartirles. Agradecemos enormemente el valor de la participación que han tenido tan nutrida en el chat. Hemos llevado por acá la lectura que nos han hecho en sus participaciones. Estamos leyendo por acá pues sus comentarios tan acertados, sus comentarios también de que ha contribuido en algún momento a su desarrollo profesional, tanto lo que ha abordado el maestro Miguel como un servidor, y eso realmente pues nos llena de satisfacción. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, una excelente noche y pues un gusto saludarlos desde acá. Muchas gracias a nuestros ponentes, al maestro Miguel Ángel Pizá Lucero y al doctor Adán Enrique Méndez. Tal como lo dice, una excelente participación de nuestros compañeros alumnos, muy interactivo. Platicábamos aquí en la mesa qué bonito estuvieron interactuando, tanto la participación de nuestros compañeros, pero ustedes, el poder estar compartiendo las experiencias de una parte y de otra. Muchas felicidades por eso. A los compañeros que han participado de manera tan efectiva como lo hicieron el día de hoy. Y pues bueno, no nos queda más que darle el agradecimiento a ustedes, a los compañeros que han participado, por supuesto a la doctora, la rectora de esta institución educativa, a la doctora Beatriz Cota Ponce, y también
como siempre, al doctor Marcos Hernández, nuestro secretario técnico, y pues gracias por su valiosa colaboración para que estos espacios de formación sean posible. A ustedes y a todos muchas gracias. Nos queda nada más decirles que participen, por favor, no dejen de responder las 12 encuestas digitales que, como siempre, sus coordinadores de cada sección se los hacen llegar. Y pues nada más, reciban un abrazo fraterno de nuestro líder nacional, un saludo de la Comisión Nacional aquí presente, desde la Casa de los Maestros de la sede nacional del CENTE. Muchas gracias a todos y buenas noches.